Bienvenidos a un nuevo programa de Voto Extra, el nuevo espacio de Grupo Extra, donde le llevamos lo más actual de la política nacional. Bajo la producción de Alejandra Gómez, Barley Quiroz les saluda. Y de una vez les invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Voto Extra y Diario Extra, y Instagram y también Twitter. Hoy en nuestro espacio de análisis de la política nacional vamos a ahondar un poquito sobre cuál es el ambiente electoral que tenemos tras la elección de un segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana y la elección de Carlos Alvarado como el presidente número 48 de nuestro país. Pero para eso mi compañero Graving Granados les va a presentar a la persona con la que vamos a hablar esta tarde. Gracias, Barley. Muy buenas tardes. El saludo para usted y a nuestros amigos televidentes. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe la licenciada Fanny Ramírez, analista estratega de comunicación política, quien nos va a estar ayudando a descifrar cómo está ese ambiente político tras la elección que se dio hace 3 años y que, bueno, llega en un ambiente totalmente preelectoral. Doña Fanny, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, encantada de estar con ustedes, por supuesto, y con todas las personas que nos están acompañando desde casa. Un honor estar acá, hacer un poquito la reflexión sobre lo que está pasando en el acontecer político nacional. Perfecto. Doña Fanny, antes de empezar con las preguntas y el análisis de lo que ha sido esta administración, nosotros hicimos un sondeo aquí en la avenida en San José para conversar un poco con los costarricenses sobre qué opinan de la administración actual. Le invitamos, doña Fanny, y a ustedes en casa que vean lo que nos dijeron en este análisis. Y ahí, yo lo he visto muy mal, y ahí, como un 40% de gobierno que ha hecho él. Excelente. ¿A usted le ha parecido buen gobierno? Buen gobierno, mejor no podía hacerlo porque él no puede hacer milagros tampoco. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de su gobierno? No se ha preocupado por el país. A mí me ha gustado la administración que él ha tenido, ¿verdad? Porque él ha ayudado, yo he visto que él ha ayudado a muchas personas y especialmente a los nicaragüenses, ¿verdad? Él ha tenido ese corazón de ayudar a los nicaragüenses. Te voy a decir que ha sido un gobierno bastante malo, yo creo que peor que el de Guillermo Solís, porque mucho impuesto y es demasiado. Yo creo que ya para este próximo gobierno que viene, ya este partido, el PAC, es difícil que llegue a la presidencia. Mala, demasiado irresponsable, demasiado sinvergüenza, que lo quiten. Si en mis manos tuviera, que lo quiten ahorita mismo, lo quito. Está un poco más o menos buena, muy buena pues para decir que no está, porque vos sabes que comenzando ya a finales de terminar el año y al comenzar el año están subiendo más los impuestos a la pobre gente y vos sabes que las empresas con que se van a sustituir después, y vos sabes los gastos de luz, agua y todo eso, presupuesto y todo eso, y ahora los desempleados ahorita que hay ahorita. Perfecto, doña Fanny, ahí escuchamos parte del sentir de la población que estaba acá en el centro de San José al momento que se les hizo la consulta, ¿verdad? Y me gustaría empezar haciéndole la primera pregunta en relación con este análisis. ¿Qué refleja este sentir de la población? Escuchamos comentarios más malos que buenos, pero me gustaría que sea usted que nos diga qué es lo que se refleja en este momento. Bueno, en este caso vimos algunas declaraciones, ¿verdad? Las personas que, como bien decís, estaban en este momento en San José. Las encuestas nos revelan un poco cuál es la calificación que le dan las personas a la administración Alvarado y en este sentido claramente no llega a ni siquiera al 20%, lo cual ya es alarmante porque el respaldo popular implica que únicamente redondeando hacia arriba, 2 de cada 10 costarricenses consideran que lo están haciendo bien o muy bien. Esto quiere decir en otros temas y sobre todo en este momento que hay que tomar decisiones tan complicadas, que el presidente tiene poco respaldo de parte de la ciudadanía para tomar decisiones críticas en un momento donde los desafíos políticos, económicos y sociales son muy grandes. Perfecto. Doña Fanny, en ese contexto también queríamos poner en el escenario político electoral, digamos, ¿es posible decir que el PAC, bajo este escenario de pesimismo, de que la gente se siente pues frustrada, ¿verdad? A raíz de pues muchos
muchos problemas, ¿verdad?, que enfrentamos desde el punto de vista de economía, el tema de la pandemia también que ha jugado su papel. ¿Se podría descartar el PAC digamos, como una opción para que vuelva a repetir en el gobierno? ¿Usted cómo lo ve? A pesar de que hay tanta resistencia y vemos también, nosotros que analizamos el tema de las redes sociales, cómo se mueven las redes sociales y demás, a pesar de que hay tantos comentarios negativos, yo diría que no hay que descartar ninguna fuerza política. Esto porque tenemos que entender varias cosas. En primer lugar, el 60%, del 55 al 60%, dicen que no saben por quién van a votar o que no tienen ningún partido, ninguna afiliación política. Eso quiere decir que en los últimos meses se deciden por quién van a votar. Si a eso le sumamos que el abstencionismo en nuestro país ronda entre el 30 a 35%, más o menos, para sacar un promedio, quiere decir que nos queda un 25% que nos va a determinar quién va a pasar a segunda ronda. Y en este sentido, todos los partidos políticos entonces tienen opción, porque en realidad hay un porcentaje muy grande de costarricenses que no saben por quién van a votar. Y cuando vemos una oferta política como la que tenemos en este momento, con los aspirantes que hasta ahora se han decidido a decir que están interesados a entrar en la contienda electoral, y donde la mayoría de las personas dice no quiero votar por este, porque son 8 de cada 10 costarricenses, hacen que estos candidatos prácticamente se queden en el examen, ¿verdad? No quieren votar por estas opciones, son candidatos que están enquistados, son liderazgos que ya conocen y que no confían en esos liderazgos y que están pidiendo de una u otra manera que venga gente fresca, que venga gente diferente, ¿verdad? Es un poco como para devolverle la confianza a esa ciudadanía. Hasta el momento no se ve un candidato en el Partido Acción Ciudadana que realmente logre integrar esas necesidades de liderazgo que las personas están buscando en aquel candidato que sería el, digamos, favorito. Pero sí, definitivamente tenemos que decir que contundentemente nada está escrito y cualquier cosa puede pasar. Más en un proceso electoral en el que, como hemos visto en las elecciones anteriores, se decide por temas que no necesariamente son los problemas que más debería atender la clase política, sino otros problemas que tienen que ver mucho con la moral o los valores del costarricense. Claro. Perfecto. Doña Fanny, vamos a revisar una de las principales portadas del periódico de más venta de Costa Rica, el Diario Extra, de lo que ha sido algunas de las polémicas que ha tenido la actual administración. Y les invito a que las repasemos en este momento sobre algunos de los escenarios que han venido dando. El 29 de febrero del 2020 vemos ahí en la portada una amplia información relacionada con el allanamiento que tuvo Casa Presidencial en el caso UPAD, Costa Rica con panorama de ingobernabilidad. Podemos observar ahí una lluvia de ideas de todas las críticas que tuvo la administración. El día 5 de mayo del 2020 vemos la portada donde dice "y nos sigue dando a tolillo con el dedo", en el que se critica el discurso presidencial que dio el último 1 de mayo, en donde se enfocó más por la pandemia de la UPAD, por el tema de COVID-19, y olvidó el tema de la UPAD y la situación de la reactivación económica, que ha sido una de las constantes críticas. También, bueno, 37 grupos sociales emplazaron al presidente, y también vemos ahí una constante crítica de las asociaciones, de grupos empresariales que ha tenido esta administración. El 13 de octubre del 2020, Fuerza Pública infiltra agitadores, y vemos los hechos violentos que se dieron en la manifestación del día anterior en el momento de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 8 de junio del 2020, UPAD tiene poder de dañar audios. Era una crítica que estaban haciendo los diputados en aquel momento, cuando Presidencia confirma que la Defensoría de los Habitantes había un respaldo, sin embargo, no servía, ¿verdad? Esta fue la portada del 8 de junio del 2020. Y finalmente viene una de las más recientes, del 30 de enero, en donde Presidencia oculta actas de Consejo de Gobierno, y ha sido una de las constantes críticas de esta administración, tomando en cuenta que desde que empezó la pandemia del COVID-19 no se volvieron a hacer conferencias de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y cuando uno las va a solicitar a Casa Presidencial, vemos el resultado que sale en esta portada. Doña Fanny.
¿Qué decir de todo esto? Este resumen. Lamentablemente este es un panorama de lo que estamos viviendo con la administración, algunas cosas que sorprenden mucho, como es la relación que ha tenido con la prensa, sin duda cómo ha limitado, y lo decía recientemente su exdirectora de comunicación cuando hablaba de cómo se había limitado el acceso de la prensa al gobierno, y el impacto que tiene esto para que las personas nos demos cuenta qué es lo que está pasando desde el gobierno, cuáles son las prioridades y sobre todo para qué se están tomando decisiones, cuáles son, la política está hecha para servir y no para servirse. Entonces, cuando vemos que no hay una comunicación fluida de parte de las autoridades políticas, esto implica que la ciudadanía no se está enterando de cuáles son los principales proyectos y por qué se están eligiendo esos proyectos o priorizando esos proyectos frente a otros. Lamentablemente esto lo que hace es perjudicar aún más la legitimidad política de las autoridades. Una mala gestión de la comunicación política implica entonces ese gobernar de espaldas a la ciudadanía, que es lo que yo he visualizado en esta administración, donde muchas veces no nos damos cuenta qué está pasando, y situaciones muy complejas, como es el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que recientemente fue la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, que obliga a que las autoridades den la cara y tengan una respuesta prácticamente inmediata ante una situación crítica, donde se allana por primera vez Casa Presidencial, etcétera. Esto obligaba a las autoridades, al presidente de la República y a todo su gabinete a desde el principio dar explicaciones sobre lo que estaba pasando, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de moral política, y para poder de una u otra manera no permitir que se le hiciera tanto daño a la administración. Un año después de esa situación, pues prácticamente que es inválido que en estas alturas llegue a dar explicaciones, sobre todo porque la semillita ya creció y esa percepción negativa ya está en la ciudadanía. Entonces es muy peligroso que en estos momentos la administración tenga una mala relación de transparencia y rendición de cuentas. Doña Fanny, y precisamente, bueno, ahora que usted hablaba del tema de la UPAC, ¿verdad?, que hace poco el presidente fue al Congreso, hay una sensación de esa comparecencia de que él no respondió todos los cuestionamientos que se le hicieron, usó palabras como de que no le correspondía a él, de que él no tenía la expertise, decía el presidente, para explicar algunas cosas. Eso, cuando usted habla, por ejemplo, de los temas de la campaña política, el caso de la UPAC, ¿será tema de campaña política, doña Fanny? Yo creo que el caso de la UPAC viene a revelarnos una serie de debilidades que ha tenido el gobierno. Y las enumero de manera muy rápida: el tema del liderazgo político, el tema de comunicación política y sobre todo la capacidad para gobernar. Yo creo que muchas veces le estamos pidiendo más de lo que puede dar y ya estamos claros de cuál ha sido la gestión política que ha hecho durante estos años. Esto quiere decir que durante pandemia o con el caso de la UPAC, con esa comparecencia, se vienen a revelar los problemas que ha tenido la administración y las autoridades políticas. Lo vemos, por ejemplo, en estos temas, particularmente en la UPAC, como el guión estaba muy bien estructurado, prácticamente que uno veía que las preguntas y los mensajes que nosotros llamamos mensajes clave, que son los que hay que posicionar, están muy bien estructurados. Incluso la carta que hizo todo el gabinete para darle apoyo al gobierno, nunca antes habíamos visto el gabinete tan orquestado, ¿verdad? Anteriormente incluso cómo se han dado contradicciones cuando hay alguna política y demás, entonces el presidente dice una cosa, los ministros dicen otra, salen a contradecirse, y en este caso sí vimos una estrategia muy bien estructurada, donde ante preguntas complejas la respuesta era no me corresponde o no me acuerdo, ¿verdad? Recordando un poco el caso de José María Figueres también, sí, en aquel momento, ¿verdad? Claro. Que lamentablemente en un caso como estos, repito, no se trata de legalidad, se trata de rendición de cuentas y transparencia ante una situación crítica que implicaba el análisis de datos confidenciales de los costarricenses y por lo tanto tenía que dar la cara y tenía que dar explicaciones contundentes. Claro. Perfecto. Doña Fanny, antes de continuar, la invito a usted y a nuestros amigos televidentes
porque ha sido un recorrido largo de 3 años, ya prácticamente el 8 de mayo de este año se cumplen 3 años desde que Carlos Alvarado asume la presidencia de la República. Hicimos una selección sobre las frases o los discursos que más han desatado, digamos, o llamado la atención en la sociedad civil. Y nos gustaría que una vez que finalicemos de ver eso, nos ayude con un análisis de discurso. Lo invitamos a que lo escuche a continuación. Pero no tiene miedo de avanzar cuando hay que avanzar. Y a las que nos detienen, no nos vamos a dejar que nos detengan. ¡Que viva la anexión! ¡Que viva Guanacaste! ¡Y que viva Costa Rica! Las personas que dicen no más impuestos, sin más. Recorte gasto y no más impuestos. Como lo ha dejado claro la gente técnica, estudiosa, no hay una ruta en el tiempo que nos permita evadir una crisis sin ingresos nuevos. Y eso es así de doloroso. Pero es la realidad. Decir no más impuestos sin más es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Es muy popular, pero es absolutamente irresponsable. Atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos, hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente. Sobre los temas relacionados a la comparecencia y otros, di amplias explicaciones durante el día miércoles. Sobre temas adicionales, pues creo que no me referiré porque, como he dicho, ya estoy enfocado en lo que estoy. Necesitamos la generación de empleo, necesitamos atender la pandemia y necesitamos que logremos la aprobación de los proyectos en materia de la estabilidad económica. Bien, doña Fanny, ahí estábamos escuchando al mandatario sobre 4 escenarios distintos. Polémica en la anexión de Nicoya, ¿verdad? El tema del Fondo Monetario Internacional, en el que incluso aprovechó las conferencias del COVID y la cadena para referirse a ello. Y bueno, ahora recientemente en una inspección de circunvalación donde dijo no quiero hablar más de la OPAP, me voy a concentrar en empleo y reactivación económica, ¿verdad? ¿Cómo analizar el discurso del mandatario en torno a que han existido diversas críticas de que solo se ha gobernado para un cierto sector de la sociedad y para los más vulnerables las puertas de Casa Presidencial están completamente cerradas? Bueno, aquí hay varios elementos. Primero, en el primer video vemos claramente las debilidades en cuanto al control de su lenguaje emocional, de su inteligencia emocional, en un momento crítico que, si recordamos el video, la gente estaba abuchándole y estaba muy molesta con temas polémicos. Paquete de impuestos era en ese momento. Que estaban en ese momento, efectivamente. Y claramente un tema de autoridad, de cómo por medio de la voz, alzar la voz, que es tan común, ¿verdad? Cuando uno siente que está perdiendo la autoridad, pues alza un poco la voz para, de una u otra manera, tener esa falsa ilusión de que lo está recuperando. Yo creo que este tema no es menor por lo que esto implica, y lo voy a analizar con base en lo siguiente, que era el tema del diálogo que también cuando llama el diálogo nacional. La comunicación política y la gestión política debe iniciar con la escucha. Y en este sentido, ese malestar ciudadano que está en constante crecimiento, el gobierno no ha podido, ni sus asesores no han sabido escuchar dónde es que realmente está ese malestar de la ciudadanía. Esto quiere decir que las respuestas que han dado han sido completamente inapropiadas para el contexto y el momento en que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, cuando él habla de un diálogo, es un diálogo a destiempo
que no tomó la decisión en el momento oportuno. Recordemos todo el tema de la violencia que se dio, que lo veíamos también en las portadas. Recordemos cómo se cerraron tantas calles, lo que afectó el tema económico también en el país. Pero cuando la ciudadanía está en un momento en el que exige y en el que realmente está pidiendo ser escuchada y no hay canales para que haya una respuesta, ese malestar se va acumulando y lo único que hay son estos momentos, digamos, estas válvulas de escape de un poco de esa contienda, digamos, en las calles, donde ellos sí pueden, esas protestas en las calles, donde sí se pueden expresar. Muy diferente hubiera sido si el presidente en su momento se sienta a hablar con los detractores, escucha cuáles son los temas, busca un diálogo desde el primer momento, pero bajo ese sentido de que la autoridad la impongo porque hablo más fuerte o porque yo soy la persona que está gobernando este país, las cosas así en el país no funcionan. Entonces ha habido una completa incapacidad de leer a la ciudadanía, de leer ese malestar. A esto tenemos que sumarle también que en sus discursos ha sido bastante poco efectivo, ¿verdad? Poco asertivo en sus mensajes. El tema de los impuestos es un tema muy complicado y que además al no tener un liderazgo muy fuerte hace que otras voces también levanten la voz y que se posicionen con mayor efectividad en la opinión pública. ¿Por qué se posicionan? Porque sí están escuchando dónde es que a la gente les duele. Entonces, ante una propuesta de más impuestos que la gente está diciendo en las calles, no más impuestos, definitivamente el gobierno dice, a la brava lo voy a hacer. Y no tenemos que olvidar que el gobierno Alvarado llega al poder después de una primera ronda en donde obtiene únicamente el 21% de los votos. Llega como la segunda opción que la gente pensaría que puede, pero con un porcentaje de votos muy pequeño. Eso quiere decir que solamente 2 de cada 10 costarricenses lo querían como presidente. Es decir, él no tiene el capital social para gobernar y por lo tanto tenía que intentar ganárselo desde el primer momento y es precisamente lo que lamentablemente nunca entendió. Perfecto, más bien le iba a decir ahora a nuestro compañero Barley, que usted lo está adelantando, doña Fanny. Don Barley nos tiene cómo llega Carlos Alvarado al poder, precisamente. Exactamente, Gravy, como decía doña Fanny. Vamos a recordar un poquito qué fue lo que pasó en el 2018, en la primera y segunda ronda electoral. En aquel momento, bueno, vamos a ver los primeros cinco lugares de ese momento, que fue precisamente, bueno, Mauricio Alvarado con Restauración Nacional, que ganó la primera ronda electoral en aquel momento con un 24.9%, que fueron cerca de 538,000 votos los que obtuvo Restauración. Carlos Alvarado, que tuvo el segundo lugar con un porcentaje del 21,6%, que representó cerca de 466,000 votos. Liberación con Antonio Álvarez de Santi con un 18,6%, una de las derrotas dolorosas de Liberación. Tuvo Liberación cerca de 401,000 votos en ese momento. Los otros dos que estuvieron cerca ahí en esa primera ronda fueron, bueno, el PUS con don Rodolfo Pisa con un 16,2%, el PUS tuvo cerca de 344,000 votos y en ese momento PIN con Juan Diego Castro, con un partido que solo había tenido un diputado en su historia, que es el doctor Walter Muñoz, y Juan Diego, que tuvo un 9,52% con el PIN. Eso fue en la primera ronda. Fabricio no fue presidente precisamente porque no alcanzó el 40% de los votos que establece la Constitución Política. Y ya en la segunda ronda, Carlos Alvarado tuvo pues el 60,6% con 1.302.000 votos y pues Fabricio alcanzó un 39,3% con apenas 840,000 votos. Doña Fanny, ese escenario que vimos en el 2018 de esa segunda ronda electoral, ¿podría suceder nuevamente en el 2022? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso pase? Sí, como les comentaba anteriormente, no estamos exentos a un escenario de esto. De hecho, podríamos hacer varios
escenarios políticos probables, ¿verdad? En este momento Liberación Nacional está prácticamente con 20% de voto duro, o sea que necesita un porcentaje muy pequeño para pasar a segunda ronda. Creo que en este momento, a menos de que salga una fuerza política que realmente logre empatar la propuesta con lo que la ciudadanía espera, difícilmente vamos a tener un ganador en primera ronda. Los números no dan, así de sencillo, entonces probablemente vamos a pasar a segunda ronda. Y en esto todo puede pasar, desde que nos pongan temas complejos y temas que nos hagan distraernos, o cortinas de humo que nos hagan distraernos de cuáles son los temas más importantes para el país, hasta que surjan algunas fuerzas que no estamos todavía viendo, que todavía es muy temprano para hablar un poquito de cuáles podrían ser esos resultados que tengamos en el proceso. Pero claramente, como lo hemos visto en la contienda anterior, en el 2018, pues no pensábamos que el PAC iba a llegar a segunda ronda, y tampoco pensábamos que Fabricio iba a llegar a segunda ronda. Entonces, esta situación sin duda pone en manifiesto cómo la fragmentación política que tenemos en el país le da la oportunidad prácticamente a cualquier partido. ¿Qué es lo que tenemos que poner atención acá? Los costarricenses, sobre todo. Bueno, ¿cómo vamos a analizar este proceso? ¿Cómo hemos aprendido de lo que hemos tenido durante esta administración? Y realmente dónde tenemos que enfocarnos. La gente está clara, las personas han dicho en las diferentes encuestas de opinión que el principal problema que tenemos en este momento es el desempleo y la situación económica. Bueno, ojalá que seamos consecuentes y que busquemos a aquellas personas, a aquellos líderes políticos, donde realmente su oferta política esté muy centrada en cómo resolver temas tan complejos que nos afectan a todos, como es el desempleo y la situación económica del país. Perfecto, sí. Y precisamente, doña Fanny, eso es lo que nosotros queremos hacer aquí en Voto Extra, pues darle la mejor información para que usted haga un voto informado. Queremos agradecerle, el tiempo se nos fue, doña Fanny, fue muy rápido, pero muchas gracias por haber estado acá, y a ustedes por estar con nosotros, y los esperamos en un próximo programa. En mi caso, agradecerle a doña Fanny por atendernos esos minutos, y bueno, esperamos de que sea la primera de muchas invitaciones más en este trayecto de Voto Extra con miras a las elecciones 2022. Encantada, muchas gracias.